El Santiago Bernabéu acabó el partido contra el Sevilla con una sensación extraña, de esas que no aparecen en el marcador pero que se notan en el ambiente, en los gestos y sobre todo en las declaraciones posteriores. Porque una cosa es ganar o competir y otra muy distinta es salir dejando dudas tan evidentes que hasta un tipo normalmente prudente como Álvaro Arbeloa termina soltando frases que, traducidas al idioma real del fútbol, equivalen a lanzar una bengala en mitad de una biblioteca. Y claro, cuando en el centro del debate aparece Kylian Mbappé, el asunto deja de ser una simple crítica futbolística para convertirse en una bomba mediática de tamaño industrial. Porque hay algo que el madridismo lleva tiempo sospechando y que nadie dentro del entorno blanco quería decir demasiado alto. Mbappé es probablemente uno de los futbolistas más espectaculares del planeta. Sí, uno de los más desequilibrantes, también. Un jugador capaz de destrozar defensas enteras con 3 carreras y 2 cambios de ritmo. Pero el problema empieza cuando el foco deja de estar en los jailes de 15 segundos y se posa durante 90 minutos sobre detalles mucho menos glamurosos. Ahí es donde empiezan las grietas. Y ahí es exactamente donde Arbeloa metió el dedo. Todo ocurrió después de un partido áspero, trabado y emocionalmente raro contra un Sevilla que llegaba tocado pero que encontró espacios para incomodar muchísimo al Real Madrid. No fue uno de esos encuentros de fuegos artificiales. Fue más bien una pelea larga, incómoda y llena de miradas torcidas. El tipo de noche donde los futbolistas que no trabajan sin balón quedan retratados más rápido que un turista con calcetines y sandalias en plena Gran Vía. Mbappé, guste o no, quedó señalado. Arbeloa no mencionó directamente cada detalle con nombres y apellidos en modo Tribunal Supremo, pero tampoco hacía falta. En el fútbol de élite existe un lenguaje paralelo, un código. Cuando alguien habla de compromiso defensivo, de intensidad sin balón, de sacrificio colectivo y de jugadores que tienen que entender dónde están, todo el mundo sabe perfectamente hacia quién van dirigidas ciertas indirectas. Y más aún cuando el rostro de frustración del técnico coincidía exactamente con varias acciones concretas del francés durante el partido. La más comentada ocurrió mediada la segunda parte. Sevilla recuperó un balón aparentemente inocente en el centro del campo y armó una transición rapidísima. Lo escandaloso no fue únicamente el peligro de la jugada, sino la imagen posterior. Mientras varios jugadores de Madrid corrían desesperadamente hacia atrás, Mbappé aparecía trotando con una tranquilidad casi filosófica. Parecía un hombre paseando por un museo moderno intentando entender por qué alguien considera arte un plátano pegado con cinta adhesiva a una pared. Y claro, el Bernabéu puede perdonar un mal control, incluso un penalti fallado, pero hay una cosa que históricamente no soporta: la sensación de indiferencia. Ahí está la clave de todo. El madridismo acepta la imperfección. Lo que jamás acepta es la apatía. Arbeloa, que representa precisamente esa vieja escuela de intensidad obsesiva, de competitividad enfermiza y de esfuerzo constante, vio algo que evidentemente no le gustó nada. Y cuando habló después del encuentro, aunque intentó mantener cierta diplomacia, el mensaje fue clarísimo. Dijo que el talento no basta, que en el Real Madrid nadie juega andando y que el escudo exige compromiso total incluso en los días malos. Traducido al castellano del aficionado de bar, aquí no vale con ser una estrella si no corres. Y ojo, porque Arbeloa sabe perfectamente lo que supone decir eso públicamente. No es un comentarista cualquiera opinando desde un sofá. Es una figura con peso dentro de la estructura madridista. Alguien respetado por la afición y escuchado dentro del club. Cuando habla, no habla solo él. Habla una cierta filosofía del Real Madrid. Y esa filosofía tiene memoria. En el Madrid han pasado algunos de los jugadores más talentosos de la historia, pero también algunos de los egos más difíciles de gestionar. Y el club aprendió hace tiempo que ninguna figura está por encima del colectivo. Ni siquiera Cristiano Ronaldo estuvo completamente libre de críticas cuando desconectaba defensivamente. La diferencia es que Cristiano compensaba aquello con una producción ofensiva prácticamente alienígena. Metía goles con una frecuencia tan absurda que parecía haber firmado un contrato privado con las leyes de la física. Mbappé todavía no ha llegado a ese nivel de impacto continuo en el Madrid. Tiene partidos espectaculares, sí, pero también desconexiones preocupantes. Y en noches tensas como la del Sevilla, esas desconexiones brillan más que las virtudes. La reacción en redes fue inmediata. Algunos defendieron al francés argumentando que un jugador de su perfil necesita libertad, que no se le puede pedir ser extremo explosivo, delantero decisivo y lateral defensivo todo al mismo tiempo. Y hay parte de verdad en eso. Pedirle a un futbolista creativo que corra como un mediocentro destructivo puede ser contraproducente. Pero el problema no era táctico, era actitudinal.
Y eso cambia completamente la discusión. Porque una cosa es dosificar esfuerzos y otra muy distinta transmitir que ciertas tareas no van contigo. El fútbol moderno está lleno de estrellas ofensivas que trabajan muchísimo sin balón. Vinicius presiona, Bellingham presiona, Rodrigo presiona. Incluso veteranos como Modric siguen corriendo con una intensidad que haría llorar a más de un veinteañero profesional de las excusas. Entonces, cuando alguien se descuelga del esfuerzo colectivo, la diferencia se vuelve demasiado visible. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que pasó después dentro del entorno mediático del club fue todavía más fuerte. Porque las palabras de Arbeloa no se quedaron únicamente en una crítica deportiva. Lo realmente explosivo fue lo que dejaron entrever sobre el vestuario. Y aquí entramos en terreno delicado. Cuando un exjugador tan identificado con la cultura del sacrificio lanza ese tipo de mensajes, normalmente responde a conversaciones internas que ya existen. Nadie sale a hablar así de la nada. En los grandes clubes las declaraciones públicas suelen ser la punta visible de un iceberg enorme de tensiones privadas. Y parece evidente que dentro del Madrid empieza a existir cierta preocupación con el encaje total de Mbappé. No por calidad. Eso sería ridículo. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. El problema es estructural. El Madrid lleva años construyendo un equipo donde todos atacan y todos defienden. Un bloque dinámico, agresivo y físicamente brutal. Con la llegada de Mbappé, parte de ese equilibrio parece haberse alterado. Lo curioso es que muchos lo avisaron. Durante años, mientras media Europa convertía el posible fichaje del francés en una especie de saga cinematográfica infinita, algunos analistas insistían en la misma idea. El reto no sería ficharlo, sino integrarlo. Porque Mbappé no es simplemente un gran jugador. Es un ecosistema entero. Su presencia condiciona posiciones, movimientos, jerarquías y dinámicas colectivas. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, Vinicius. Antes absolutamente indiscutible como referencia ofensiva emocional del equipo. Desde la llegada del francés, muchas veces parece jugar con una mezcla rara de ansiedad y necesidad constante de demostrar algo. Como si hubiese dejado de sentirse protagonista principal de la película. Y cuando en un vestuario aparecen pequeños choques de ego, aunque nadie los admita públicamente, el rendimiento colectivo se resiente. El partido contra el Sevilla dejó varios momentos donde esa química parecía artificial. Jugadas donde Mbappé esperaba un pase que nunca llegaba. Otras donde Vinicius decidía finalizar por su cuenta aunque existía una opción clara de asociación. Son detalles pequeños, sí, pero en el fútbol de élite los detalles pequeños terminan construyendo terremotos enormes. Arbeloa probablemente detectó exactamente eso. Y decidió hablar. Hay que entender también quién es Arbeloa para el madridismo. Durante años fue objeto de bromas injustas por parte de quienes confundían elegancia estética con utilidad competitiva. Pero dentro del fútbol profesional, siempre se le valoró muchísimo más de lo que el ruido exterior admitía. Era disciplinado, tácticamente fiable y ferozmente comprometido. El tipo de jugador que un entrenador ama aunque TikTok jamás le dedique un vídeo épico con música dramática de fondo. Por eso sus palabras pesan tanto. Porque representan una idea casi antigua del fútbol. La de que el talento sin disciplina termina siendo una promesa permanente. Una especie de coche de lujo espectacular que consume demasiado y se avería en las curvas importantes. Y claro, cuando esa filosofía choca con la personalidad de una superestrella mundial como Mbappé, el debate explota automáticamente. Los defensores del francés argumentan algo lógico. Los genios necesitan libertad. Maradona no defendía demasiado. Messi tampoco destacaba precisamente por perseguir laterales durante 90 minutos. Pero aquí aparece una diferencia clave. Tanto el Barcelona de Guardiola como la Argentina campeona del mundo diseñaban sistemas enteros para compensar esas libertades. Todo el equipo entendía el pacto táctico. La pregunta es si el actual Real Madrid está dispuesto a hacer ese mismo sacrificio estructural. Y viendo las palabras de Arbeloa, parece que no todos están convencidos. Además, existe otro factor incómodo que poca gente menciona claramente. Mbappé llegó rodeado de una expectativa tan monstruosa que cualquier actuación simplemente buena parece decepcionante. No basta con jugar bien. Se espera que destruya partidos, marque diferencias históricas y convierta cada noche en un tráiler cinematográfico. Y eso genera una presión descomunal. El problema es que el Bernabéu tiene una relación muy particular con las estrellas. Las idolatra rápido, sí, pero también las examina con una crueldad quirúrgica. El estadio detecta la duda, el miedo y la falta de compromiso casi antes que las cámaras de televisión.
Es como un detector emocional gigante con 40.000 entrenadores frustrados incorporados. Y el otro día, buena parte del estadio detectó algo raro. No era falta de calidad, era desconexión. Hubo una jugada especialmente reveladora. Minutos 70 y tantos. Sevilla movía el balón atrás mientras el Madrid intentaba presionar alto. Todos activados, todos tensos, todos intentando robar. Todos menos Mbappé, que parecía dudar medio segundo sobre si ir o no. Medio segundo en fútbol profesional es una eternidad. El rival salió limpio de la presión y el Bernabéu reaccionó con ese murmullo frío que ningún futbolista quiere escuchar jamás. No fue un abucheo masivo. Fue peor. Fue decepción. Y ahí es donde las palabras de Arbeloa encontraron eco inmediato. Porque muchos aficionados sienten exactamente eso. Que Mbappé todavía no entiende completamente qué exige este club. Aquí no basta con aparecer en los resúmenes. Aquí se exige tensión competitiva constante. El Madrid vive obsesionado con ganar incluso partidos absurdamente innecesarios. Es un club construido sobre una paranoia competitiva permanente. Y quien no entra en esa dinámica termina señalado. Dale al botón de suscribirte, porque esta historia todavía tiene varias capas más y algunas son bastante incómodas para ciertos sectores del madridismo. Porque también hay algo profundamente irónico en toda esta situación. Durante años, el madridismo persiguió el fichaje de Mbappé como si fuese la pieza definitiva del rompecabezas. Se hablaba de él casi como una figura mesiánica, el jugador destinado a dominar una nueva era. Y ahora que por fin está dentro, empieza a surgir una pregunta que hace unos años habría parecido sacrilegio. ¿Y si el problema nunca fue ficharlo, sino imaginar que encajaría automáticamente? El fútbol no funciona como un videojuego. No sumas estrellas y automáticamente obtienes armonía. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más talento ofensivo juntas, más difícil resulta equilibrar esfuerzos, espacios y protagonismos. El Sevilla aprovechó precisamente eso. Cada vez que superaba la primera línea de presión encontraba metros enormes para correr. Y buena parte de esa fragilidad nacía de la descoordinación arriba. Cuando un jugador no activa la presión al mismo tiempo que el resto, todo el sistema se rompe. Parece una tontería desde fuera, pero tácticamente es devastador. Arbeloa lo sabe perfectamente porque vivió años enteros en equipos donde la sincronización defensiva era casi militar. Mourinho convirtió al Madrid en una máquina de presión feroz precisamente gracias a ese compromiso colectivo. Nadie se libraba del esfuerzo. Nadie. Ni siquiera las estrellas. Por eso la crítica a Mbappé tiene un trasfondo cultural mucho más profundo de lo que parece. No se trata solo de correr más. Se trata de entender una identidad competitiva. Y ahí aparece otro elemento fascinante. Mbappé viene de años siendo el centro absoluto de todo en París. Allí el club giraba alrededor de él. Aquí no. Aquí existe una jerarquía histórica gigantesca. Aquí incluso las leyendas son cuestionadas después de 2 malos partidos. Pregúntenle a Vale, o a Azar, o incluso a Cristiano en ciertas noches concretas. El Bernabéu nunca firma cheques emocionales indefinidos. Y eso exige adaptación psicológica. Las cámaras se enfocaron varias veces al francés durante el encuentro y hubo detalles llamativos. Gestos de frustración, miradas de reproche, lenguaje corporal extraño. No parecía cómodo. Y cuando una superestrella empieza a sentirse incómoda, el ruido mediático se multiplica instantáneamente. Los programas deportivos hicieron exactamente lo esperado. Algunos convirtieron a Arbeloa en héroe de la meritocracia futbolística. Otros lo acusaron de atacar injustamente a una estrella mundial. Como siempre, el debate se polarizó a velocidades absurdas. Bienvenidos al fútbol moderno, donde una presión mal hecha puede generar más contenido digital que un descubrimiento científico histórico. Pero más allá del ruido, existe una cuestión genuinamente importante. ¿Puede Madrid permitirse un jugador con menor compromiso defensivo si ofensivamente sigue siendo diferencial? La respuesta probablemente depende de una sola cosa: regularidad. Porque si Mbappé termina marcando 40 goles decisivos, muchas críticas desaparecerán automáticamente. El fútbol siempre ha tenido memoria selectiva con los genios. El problema aparece cuando el rendimiento fluctúa. Ahí es cuando los defectos se vuelven imposibles de ignorar. Y ahora mismo el francés está entrando precisamente en esa zona peligrosa. No ayuda tampoco el contexto emocional del equipo. El Madrid vive una transición compleja. Kroos ya no está. Modric se acerca inevitablemente al final. Nuevas jerarquías intentan consolidarse. Y en medio de todo eso aterriza Mbappé con una atención mediática gigantesca.
Es casi imposible que no genere tensiones. Lo interesante es que Arbeloa parece haber verbalizado algo que probablemente muchos dentro del club comentan en privado. La sensación de que el equipo necesita recuperar cierta agresividad colectiva, cierta hambre, porque cuando Madrid pierde esa identidad competitiva, incluso aunque siga ganando partidos, aparece una fragilidad emocional peligrosísima. Y el Sevilla expuso justamente eso. Hubo momentos donde Madrid parecía partido en dos bloques. Defensas y centrocampistas trabajando a máxima intensidad mientras algunos atacantes quedaban demasiado desconectados. Eso mata equipos, especialmente en Europa, donde cualquier mínima desorganización táctica se paga carísima. La historia del fútbol está llena de plantillas espectaculares que fracasaron precisamente por ese motivo. Equipos construidos como colecciones de talento individual, sin una idea colectiva verdaderamente sólida. Y nadie en el madridismo quiere volver a escuchar comparaciones con ciertas etapas galácticas donde sobraban estrellas y faltaba equilibrio. Arbeloa, de hecho, representa casi lo contrario al concepto galáctico clásico. Él simboliza sacrificio, orden y disciplina. Por eso sus palabras generan tanto impacto emocional entre los aficionados más veteranos. Porque sienten que alguien está defendiendo la esencia competitiva del club. Y cuidado, porque esto también afecta directamente a Ancelotti. El técnico italiano siempre ha sido brillante gestionando egos. Posiblemente uno de los mejores de la historia en ese aspecto. Pero incluso él sabe que ciertos desequilibrios tienen límite. Si el resto del equipo empieza a sentir que unos trabajan más que otros, aparecen tensiones inevitables. Y ningún vestuario campeón sobrevive demasiado tiempo a esa sensación de injusticia interna. Por eso las próximas semanas serán tan importantes. La reacción de Mbappé puede definir muchísimo. Porque aquí tiene dos caminos posibles. El primero es ignorar las críticas y refugiarse únicamente en sus números ofensivos. El segundo, mucho más inteligente, consiste en asumir el desafío y responder sobre el césped con compromiso total. Y honestamente, eso sería devastador para sus críticos. Porque si Mbappé consigue combinar su talento monstruoso con una implicación táctica constante, el Madrid podría convertirse en algo realmente aterrador. Un equipo prácticamente imposible de contener. Pero para eso necesita aceptar una idea fundamental. En el Bernabéu el prestigio se renueva cada semana. No importa cuánto costaste. No importa cuántos seguidores tengas. No importa cuántas camisetas vendas. Aquí se mide otra cosa. Competitividad. Por eso las palabras de Arbeloa resonaron tanto. Porque tocaron un nervio histórico del madridismo. La obsesión casi enfermiza por el esfuerzo. Esa idea romántica y brutal de que incluso el jugador más talentoso debe correr como si se jugara la vida en cada balón dividido. Y sí, a veces esa exigencia resulta excesiva. El entorno madridista puede devorar emocionalmente a cualquiera. Pero también es precisamente esa brutalidad competitiva la que ha convertido al club en una máquina histórica de ganar títulos. Mbappé está descubriendo eso ahora. Está descubriendo que en Madrid cada gesto tiene consecuencias. Cada trote se analiza. Cada mirada se interpreta. Cada desconexión se magnifica. No existe anonimato emocional posible. Y quizá ahí radica la verdadera importancia de todo este episodio. No es simplemente una crítica puntual tras un partido raro contra el Sevilla. Es una advertencia. Un recordatorio público de lo que significa vestir esa camiseta. Arbeloa no solo estaba hablando de presión defensiva. Estaba hablando de identidad. La gran pregunta es si Mbappé lo entenderá a tiempo. Porque si algo ha demostrado la historia reciente del Real Madrid es que el club siempre termina sobreviviendo a las estrellas individuales. Siempre. Da igual el nombre. Da igual la magnitud mediática. El escudo permanece mientras las figuras pasan. Y esa es una verdad incómoda que muchos jugadores tardan demasiado en comprender. El Bernabéu puede convertirte en leyenda. Pero también puede recordarte muy rápido que nadie está por encima de su exigencia.